Durante el mes de enero y el mes de febrero hemos estado entregando los reconocimientos, no premios, los reconocimientos que la revista 110 le ha estado haciendo a las principales figuras de diferentes áreas, en diferentes áreas de la vida nacional. Durante el año 2012, una gran cantidad de dominicanos, específicamente 52, uno por semana, nosotros los hemos distinguido por un solo hecho: el cumplimiento de su deber. Nada extraordinario, no fueron a la luna, no descubrieron América, sencillamente cada día cumplieron con su deber en diferentes áreas. Hemos tenido funcionarios públicos, vamos a tener agentes del orden, tenemos sobre todo médicos por la importancia que tiene la salud y centros de salud. Hay un centro que reúne un grupo de profesionales que desde el sector privado están haciendo un tipo de medicina inusual, y es que ya el dominicano, para hacer medicina, para recibir atenciones de primer orden, no tienen que salir del país en el 99% de los casos. Es el caso de un centro de diagnóstico que se llama MedicalNet, que reúne un grupo de profesionales de diferentes áreas. Ya hemos tenido aquí los especialistas de oftalmología, corazón, gastroenterología, cirugía bariátrica, en diferentes áreas. Hoy tenemos de ese mismo grupo, tenemos el placer de tener una de las especialidades más interesantes que tiene la medicina y que muchas veces se han desnaturalizado. Es el famoso cirujano general. Le damos la bienvenida al doctor Miguel Luna. El doctor Miguel Luna es el cirujano general que tiene su consultorio en MedicalNet y que ejerce en otros centros. Queremos hacerle entrega de un reconocimiento por el ejercicio de esa especialidad tan importante. Doctor, gracias por estar aquí, y como usted no es una figura de alto perfil, quisiéramos aprovechar su presencia para que usted nos clarifique la especialidad. El famoso cirujano general, que se supone que en el pasado había el clínico y el cirujano. ¿Qué queda de ese cirujano general? Bueno, gracias por la distinción, doctor Jacín, y gracias por invitarme a su programa. Realmente el cirujano general cada vez más se ha ido dividiendo y dedicándose a diferentes facetas. Hay pocos cirujanos generales que realmente son generales en este momento. Algunos se dedican a cirugía digestiva, otros se dedican a hacer bariátrica, otros se dedican a hacer cabeza y cuello, otros hacen es decir, diferentes cosas. En general, cuando yo me formé, que de eso hace ya 30 y tantos años, el cirujano general era el individuo capaz de hacer cualquier cirugía rutinaria, abdominal, ginecológica, coloproctológica, cabeza y cuello, entiéndase, tiroides, parótida, en general. Ahora, cada quien se ha ido dedicando a una cosa en particular. Yo sigo siendo cirujano general y me he dedicado principalmente a hacer cirugía oncológica. Doctor, la frecuencia de una práctica, es decir, un médico que haga mucho un mismo caso, pues le da condiciones y experiencia que no tienen aquel que lo haga esporádicamente. Y de eso es que quiero hablar, porque no estoy claro sobre el cirujano general. El cirujano general, por ejemplo, tiene entrenamiento y experiencia para hacer cualquier tipo de cirugía sin invadir
otra especialidad. Me refiero a lo siguiente. Por ejemplo, un cuello, yo recuerdo que el tiroides es del cirujano general, ¿cierto? Claro, es cierto. Parótidas es cirujano general. Cierto. Pero un hueso de la cara es del maxilofacial. Correcto. O del cirujano plástico que a veces incursiona en modificar el macizo facial. Usted recuerda, doctor Jacín, que los cirujanos generales más viejos que nosotros, de una generación anterior, el doctor Goico, el doctor Capellán, eran principalmente anatomistas. Eran los que nos daban la anatomía, que luego hacían cirugía general. Lo básico elemental para usted ser un buen cirujano general es ser anatomista principalmente. Ahora, tiene que entrenarse haciendo cada uno de los procedimientos que usted va a practicar a diario. Porque si no tiene el entrenamiento, pues aunque se sepa la anatomía, que viene siendo la geografía del cuerpo, pues puede tener tropiezos porque no es solamente la mecánica de la cirugía. Doctor, si usted va a un hospital donde hay 5 o 6 salas de cirugía y ve una pizarra con la agenda del día, usted ve prácticamente hernia, dice herniorrafia que ponen en los hospitales cuando corrigen una hernia, ¿verdad? Correcto. Una operación del estómago, una úlcera, o una vesícula, o un vaso, o ¿qué le digo? Un tumor de intestino. Doctor, ¿todo eso es cirugía general? Sí, eso es cirugía general. Eso es cirugía general. Todo lo que es cirugía abdominal y de tubo digestivo entra dentro del campo de la cirugía general. Ahora, usted verá ahora recientemente que aparece un cirujano biliopancreático, por ejemplo, que es que el que solamente... Además es páncreas y bilis. Sí, hepato pancreático biliar, vamos a decir. Doctor, y el paciente, el médico que, por ejemplo, como usted, que vivió la transición de abrir el vientre o de meter un laparoscopio, y se hace la transición de manera que si en un momento dado se complica la cosa, tenga capacidad para abrir ese vientre, o tiene que buscar a alguien que lo ayude. Sí, eso es cierto. La cirugía laparoscópica es exactamente el mismo procedimiento. Lo único que usted lo hace mirando una pantalla y utilizando un instrumental diferente. La ventaja que tiene el cirujano que ha tenido la experiencia previa de ser un cirujano general abierto es que cuando tiene que convertir una cirugía laparoscópica, bueno, pues no es un mayor problema. Decía el doctor Betance en una participación aquí que después de mucha práctica, el laparoscopista ve más que el que abre, ¿es cierto? Como en todo, doctor. Es decir, uno puede decir, ¿qué es más seguro en manos de Yuyo? Bueno, hacer bariátrica con laparoscopio, porque él tiene mucho tiempo haciéndolo. Ah, ya. Cada vez más la tecnología se depura más, ya uno tiene cámaras de alta definición, cámaras que tienen cierto tipo de tecnología que permiten al cirujano tener un mayor dominio laparoscópico del campo quirúrgico. Doctor, y cuando hay áreas comunes, como por ejemplo una mujer que se le va a hacer una intervención de su útero y cuando abre encuentra los dos uréteres que pasan cerca, ¿se busca el urólogo o el cirujano general debe conocer esa situación? No, el cirujano general necesariamente tiene que hacerlo porque eso es el campo operatorio de la cirugía pélvica. Es decir, los uréteres son parte de la anatomía del área, de la anatomía quirúrgica del área pélvica. Usted tiene que conocer dónde están, usted tiene que respetarlo y tiene que saber hacer el procedimiento sin lesionarlo. No necesita un urólogo para eso. De hecho, un cirujano general es un cirujano oncólogo. Es decir, ¿se entiende que es el mismo? No, no. ¿Y qué diferencia hay, doctor? Bueno, el cirujano oncólogo es el que luego de hacer cirugía general se dedica a hacer cirugía de tumores, básicamente. Es como, de tumores malignos. Bueno, tumores de todos los tipos. Sí, eso es básicamente es el individuo que aprende a volar una avionetica y luego le toca volar un 747, un jet de lo grande. Pero todas esas preguntas han sido porque tengo la sensación de que a ustedes los cirujanos generales como que lo han eliminado descartando. Por ejemplo, si tiene que ir a un útero, dice no, el ginecobstetra. Si tiene que ir al lecho hepático, dicen no, eso es asunto del gastroenterólogo que ya usa el endoscopio o por otro lado el laparoscopista.
si tiene que trabajar con los riñones, eso es del urólogo, ¿verdad? Pero antes el cirujano general hacía todo eso, doctor. Bueno, eso es antes, ya la generación mía, yo digo que está pasando. Yo soy uno de esos todavía que queda, que puede y está entrenado Para las a dos hacer sí, todas esas cosas perfectamente bien. De hecho, con frecuencia yo participo de algunas intervenciones de ese tipo que los cirujanos envueltos me invitan. En cirugía, al igual que todo, doctor, es importantísimo las horas de vuelo que usted tenga. Doctor, en el caso de sangre, todos los procedimientos quirúrgicos que implica abrir un vientre o abrir el cuerpo, por prevención debe de tener alguna unidad de sangre esperando o solamente en aquellos que la experiencia le dice que hay posibilidad. Sí, realmente hay procedimientos que por la envergadura, la magnitud del problema, uno anticipa que puede tener pérdida de sangre extra y necesita reemplazarla. Pero realmente el tener una sangre reservada es como una goma de repuesto que usted coge para Pedernales y si se le pincha una goma usted tiene que tener una goma para ponérsela al carro, si no, no va a llegar a Pedernales. Eso mismo sucede. Ahora, si usted me dice yo lo voy a operar de una hernia inguinal o de una vesícula común y corriente o de un apéndice, no necesita sangre para eso porque el área anatómica envuelta por lo regular no envuelve vasos importantes ni sangramiento importante. Por demás está decir que al día de hoy uno cuenta con muchísimas tecnologías y recursos que cada vez disminuyen más la pérdida de sangre, incluso en procedimientos mayores. Ahora tenemos LigaSure, tenemos bisturí armónico, que se fue desarrollando principalmente con la cirugía laparoscópica, los cauterios tradicionales. Cuando usted hacía cirugía en el Hospital Gautier con el doctor Goico, él no usaba cauterio, ¿usted se acuerda de eso? El cauterio prácticamente era algo que no... Estaba llegando en esa época. Entonces la cirugía de cuello, donde hay muchos vasos y eso, incluso se hacían sin cauterio, haciendo nuditos con... Quemando el vaso, ¿verdad? Sí, cauterizándolo, pero antes se hacían Doctor, ¿cuál es el lugar ideal para un entrenamiento quirúrgico? La frecuencia de la cirugía electiva, donde el paciente va al médico referido, al cirujano general, un hospital de emergencia o la famosa cirugía de guerra, es decir, cuando el cirujano pertenece a las Fuerzas Armadas y tiene que ir a un frente de guerra y le llega, él no sabe qué le llega y tiene que actuar. Yo pienso que los cirujanos tienen que tener un entrenamiento general básico y luego usted se dedica a ser cirujano de trauma si quiere o a la subespecialidad quirúrgica dentro de la cirugía general que prefiera. Yo siempre he dicho que parte importante del entrenamiento de un cirujano general es estar en un hospital donde se exponga, al mismo tiempo se va a entrenar a situaciones de emergencia de importancia. Eso le da un universo quirúrgico mayor para poder resolver cualquier problema que se le presente ulteriormente. Personalmente tuve una experiencia con usted muy agradable de que veo, así como el doctor César Mella, que es mi amigo, y el doctor Luis Serré, son psiquiatras que conocen muy bien los medicamentos y las medicinas. Veo que usted, además de ser cirujano, maneja muy bien el problema terapéutico. Realmente ya el médico cirujano no es un carnicero. No, doctor, hace mucho que dejamos de serlo. Hace mucho que dejamos de serlo. Realmente el que le interesa, el que practica medicina por vocación y le gusta su especialidad o el área donde trabaja, se interesa por lo regular de aprender todo lo relacionado con lo que hace. Entonces, el cirujano no solamente corta, el cirujano usa medicamentos, el cirujano actúa en un organismo que funciona integralmente. Entonces usted tiene que preocuparse por saber cómo funciona y cómo funcionan los medicamentos en ese organismo, no solamente por déjeme repararle la hernia, déjame sacarle la vesícula. No, si usted va a sacar una apéndice infectada, usted tiene que usar antibióticos. Hay cirujanos alegres. Gatillo alegre. Sí, desde lo que dicen, frente a la duda, abre, frente a cualquier cosa, opera, es decir que su primera opción es cirugía y no observación. No, ya al día de hoy... ¿Cuál es el punto medio, doctor? Ya al día de hoy hay muchos recursos diagnósticos que permiten a uno saber
con bastante precisión qué está pasando en un caso determinado. Es decir, ya esa época de que lo que nos decía el doctor Goico, Sí. Ante la duda abre. y la cara de ese paciente dice que hay que abrirlo. Sí. Bueno, ya no es la cara. Ya no, ya hay No, una no, sonografía. ya usted tiene muchísimos recursos, usted tiene sonografía, tomografía, el laboratorio, todos los rayos X que usted pueda, eso es así, eso es así. Doctor, los seguros de salud, la nueva seguridad social, ¿ha sido bueno o perjudica mucho a los cirujanos y a los pacientes? Yo creo que en general ha sido bueno. ¿Ha sido bueno? En general, claro. Al día de hoy hay 3 prácticas, que yo la divido en 3. Es decir, la práctica de hospital, la práctica de seguro y la práctica puramente privada. Pero en general yo pienso que ha sido buena. Doctor, y eso de, justamente usted le ha dado en el clavo las 3 prácticas, y falta una, la práctica de irse, es decir, vete si puedes, fuera del país. ¿Todavía quedan muchas enfermedades que uno tenga que irse? Son pocas, muy pocas. Nosotros tenemos algunas limitaciones por su desarrollo, limitaciones de dinero, vamos a decir, en algunos de los hospitales, pero en general eso va mejorando constantemente. Doctor, yo no veo pacientes de seguro. ¿Se usa mucho en cirugía eso? No, no es frecuente. ¿Y el copago? Algunas por la tarifa que sea muy bajita, lo que pagan las ARS. Es usual en algunos centros, sí. El copago es usual en algunos centros. En el caso mío yo no le puedo decir exactamente porque yo no hago medicina de seguros, básicamente. Doctor Luna, yo hago medicina de hospital y medicina de privada exclusivamente. Doctor Luna, por falta de dinero se muere la gente aquí. Es una pregunta dura, doctor. Sí. Sí, Sí, es difícil decirlo, pero es así. Es así. Sí. Bien, no es que la medicina sea un negocio, pero el que tiene recursos tiene más oportunidad que el otro, que no lo tiene. Sí, pues nosotros vivimos en una sociedad capitalista, doctor. En la sociedad capitalista es capital, es decir, todo tiene precio y hay cosas que valen más y valen menos. Doctor, nosotros tenemos conciencia de que tanto en la medicina hospitalaria que usted hace como en el consultorio, el paciente no deja de recibir servicio por falta de recursos. En esa dirección, el médico de hoy puede estar obligado, porque a veces usted piensa que el médico de antes te dicen, ese no parece médico, porque implicaba hasta una indumentaria, tener que vestirse como médico, tener un carro, y la gente le esperaba de ese médico, pero para eso él tiene que recibir ingresos. El médico puede que se vea obligado a hacer algo más allá de las necesidades del paciente por lograr ingresos. Usted se refiere a procedimientos innecesarios. A hacer procedimientos innecesarios. Bueno, el próximo que entre por ahí me va a dar el inicial de un carro, no sé quién le va a tocar. No, y si usted tiene 2 pagarés del carro vencido, usted dice, los primeros 3 que lleguen hoy lo opero. Bueno, eso, cada quien tiene una forma de ver la vida y de hacer las cosas. En medicina hay de todo, doctor, al igual que en ingeniería, en derecho, el humano es el humano en toda parte del mundo, igual. Los muchachos que están subiendo, los jóvenes estudiantes de medicina, todavía la palabra vocación está funcionando. Doctor, eso se ha ido acabando. ¿Ah? Se ha ido acabando, la vocación se va acabando. La vocación es qué hago que me produzca más dinero, eso es lo que está primando al día de hoy, lo cual es una lástima, pero realmente eso es así. Bien, señores, vamos a darle las gracias al doctor Miguel Luna y hacerle entrega de su guante de oro por el trabajo y su dedicación, tanto en la medicina hospitalaria como en su consultorio privado. Doctor, gracias por estar aquí y mucho éxito. Gracias, doctor.